Ahora vamos a continuar con la ponencia del doctor Caviglia. Cadera, decisión de tallo femoral en cadera displásica. Ok. Bueno, esta va a ser la última charla con ustedes y vamos a tratar de hablar de la reconstrucción femoral en los pacientes displásicos. Y fundamentalmente lo que ustedes tienen que saber, cuáles son las variables que tenemos en el fémur, ¿sí?, para producir las alteraciones displásicas y permitir nuestra decisión adecuada del tallo femoral. Primero, ustedes saben que el canal siempre es estrecho, hay un aumento de la anteversión, hay un acortamiento del offset femoral y lo más importante también es la posición del gran trocánter, porque la posición del trocánter mayor es lo que lleva el aparato glúteo y si ustedes no reducen adecuadamente la posición del trocánter mayor, eso va a ser una causa de inestabilidad en el reemplazo de cadera. La verdad, se sabía muy poco de las displasias de caderas en caucásicos, porque todos los estudios internacionales eran hechos por asiáticos, por japoneses, la mayoría de ellos, y recién Argilson fue el que realmente definió la morfología tridimensional de los pacientes caucásicos displasia de cadera. Él decía que en su estudio, ¿sí?, que estudió 83 caderas con displasia de cadera, él vio que había una progresiva decrecimiento del offset de clase 1 en la clase 4 a medida que avanzaba la displasia de cadera en cuanto a proporción. O sea, cuanto más era displásica la cadera, más acortamiento había en el offset. También vio que el ángulo femoral estaba aumentado en el tipo 1 y el tipo 2. En cambio, en la CROWD 3 y CROWD 4, el ángulo de la cadera no es valgo, sino es normal o varo. Que también vio que la anteversión podía variar entre 2 y 80 grados. Y fundamentalmente que la mayoría de los pacientes tenían los fémur angostos y tenían esos canales estrechos. Yo sé que acá tiene una formación chanlista, ¿sí? Y lo que voy a decir no le va a gustar, ¿sí? Pero bueno, nosotros en la Argentina fuimos no chanlistas toda la vida, fuimos de la escuela de Müller, la escuela alemana, y eso nos varió que pasáramos de la prótesis cementada de Müller a la no cementada, ¿sí? Y estos son múltiples trabajos que abonan por qué usar prótesis no cementadas en displasias de cadera. Lo más importante para ustedes decidir el plan preoperatorio es hacer un adecuado planeamiento preoperatorio. Y para hacer un adecuado planeamiento preoperatorio, ustedes tienen que conseguir esta imagen que yo les muestro en la radiografía, donde el fémur se vea de frente. No importa cómo está el ilíaco, pero ustedes tienen que rotar la paciente perfectamente en la mesa de rayos para que el fémur se vea de frente. Y ahí sí pueden calcular el tallo femoral que pueden utilizar. Entonces, las dos primeras modificaciones que ustedes pueden tener en la metáfisis es que la metáfisis puede ser como una copa de champán o como un tubo cerrado. Y según ustedes tengan copa de champán o tubo cerrado, es el tallo que tienen que elegir. También, acá fíjense, tienen el mismo paciente que ustedes, si lo ponen en posición normal, ven una copa de champán, pero si realmente rotan la cadera para ver el fémur del frente, no tiene copa de champán, tiene una forma tubular. Entonces es importante que ustedes saquen esa radiografía para poder hacer el planeamiento preoperatorio. Aquí ven el mismo paciente, cómo ustedes pueden calcular que la única posibilidad al ser una prótesis, una forma tubular, es colocar una prótesis de Wagner.
no hay otra chance de tallos no cementados en los pacientes que son tubulares. También es importante saber que ustedes van a tener que ver el pelvic tilt, o sea, cuál es la desviación pelviana. Y cuando ustedes corrigen realmente la displasia y ponen el tallo en su lugar, la inclinación pelviana mejora, como ven esta paciente, donde la diferencia de longitud estaba dada por la inclinación pelviana. En cambio, si ustedes tienen una copa de champán, pueden usar prótesis que pueden ser pentagonales arriba y ustedes pueden hacer con esas prótesis lograr un adecuado bloqueo. Pero eso solo se los permite cuando tienen copa de champán. Entonces, acá ven otro paciente con otra copa de champán, la deploración proximal, y cómo pueden usar una prótesis que se bloquee en la metáfisis. Cosa que cuando tienen una deformidad tubular, el tallo femoral sí o sí se tiene que bloquear en la diáfisis, y el único tallo que se bloquea en la diáfisis es el Wagner. El segundo elemento anatómico es ver si realmente el paciente tiene deformidad en el tercio proximal. Porque si el paciente además tiene una deformidad en el tercio proximal, como ven esta paciente, aquí se cometió un error, porque se calculó que era una copa de champán, pero el cirujano no contabilizó que el paciente tenía esa deformidad en el tercio proximal. ¿Y qué ocurrió? Puso una prótesis de bloqueo trapezoidal. ¿Y qué ocurre? Al tener esa deformidad externa, la punta de la prótesis toca la cortical medial. Y eso es causa de dolor anterior o anteromedial en el fémur. Y la paciente se quejó durante 5 años, hasta que hizo su remodelación ósea, del dolor anteromedial de la prótesis del fémur. Pero además acá se cometió un segundo error. Si ustedes miran la radiografía donde ven el acetábulo, tiene un acetábulo de mayor tamaño que lo normal. Y ese acetábulo de mayor tamaño que lo normal, ¿qué puede dar? El rozamiento del psoas, y la paciente, además de quejarse de su dolor anterior en el fémur, le dolía la ingle. Y el dolor de la ingle era por el rozamiento del psoas en el acetábulo sobremedido. Por eso, si ustedes miran, quizás la elección ideal para este paciente hubiera sido una prótesis de tallo corto. Porque al poner una prótesis de tallo corto estaría por sobre la deformidad superior. Lo mismo ocurre en este caso, donde la paciente tiene una deformidad, ¿sí?, distal. Entonces, si ustedes colocan una prótesis larga, lo que va a hacer es que probablemente haga una falsa vía, produzcan una fractura intraoperatoria, y si ustedes hacen un adecuado planeamiento preoperatorio, van a evitar esta complicación. Por eso las radiografías tienen que tomarse en la displasia de cadera hasta la mitad del fémur. Porque si ustedes sacan una radiografía que solamente se ve el tercio proximal, esta deformidad no la notan. Y ustedes lo que van a tener es una fractura intraoperatoria. También tienen esta deformidad. Lo más fácil, como se colocó aquí, ven en la última foto de la radiografía, una prótesis de tallo corto que resuelve el problema de la cadera. Lo más importante también es cuando ustedes tienen la dislocación Crowe 4. Y en esto me voy a parar medio minuto. Cuando ustedes tienen una cadera con Crowe 4, el acetábulo original está ahí. En consecuencia, porque la cadera estuvo luxada, entonces el acetábulo original está ahí. Y ustedes pueden colocar el acetábulo metálico en el acetábulo original. Esos acetábulos no son más, siempre suelen ser 38, 40. No pasa más de 40. Generalmente son 38. Y ustedes necesitan fresas que vayan de 36 o 37 para adelante. Si ustedes no piden o no contabilizan esas fresas en el momento de la cirugía, no pueden resolver este problema. Y tienen una sola bala. Si se equivocan en la colocación del fresado, en la posición, pierden la posibilidad de colocar el acetábulo pequeño en un acetábulo nativo. Fíjense aquí cómo se pudo colocar un acetábulo pequeño en el acetábulo nativo.
pero juntamente los pacientes, ustedes cuando van a reducirlo, quedan con una diferencia de longitud, ustedes están elongando a veces 3, 4, 5 centímetros. Y muchas veces requiere hacer una osteotomía para acortar el fémur para poder lograr la reducción, porque si no la reducción se torna prácticamente imposible. Y si ustedes pueden, cuando tienen aquí, porque era un fémur displásico en copa de champán, se pudo con la metáfisis de la prótesis bloquear la osteotomía que hicieron con la radiografía, como se observa aquí. Cuando ustedes no la pueden bloquear, lo que tienen que utilizar es una placa de osteosíntesis para poder fijar la osteotomía. Por eso, el otro elemento fundamental es la versión del fémur. La versión del fémur es clave. Ustedes no pueden, cuando ustedes hacen una displasia de cadera, normalmente yo para orientar la prótesis de cadera uso el cuello femoral, yo no miro al patero, al que está teniendo la pierna. Y yo la oriento desde las corticales anteriores, la pongo 10, 15 grados hacia adelante y yo estoy seguro que la versión de mi tallo femoral va a ser segura. Pero en estos pacientes displásicos que ustedes tienen, o cuando ustedes operan una epifisiolisis, que es al revés, que está para atrás, ustedes no pueden guiarse por el cuello femoral, porque el cuello femoral está displásico o está retrovertido. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es así sí guiarse por el patero, que el patero tiene que estar clavado en 0 grados, y ustedes rotar su raspa en 20 grados. Entonces, si ustedes tienen el 0 acá y su raspa en los 20 grados, ustedes siempre van a orientar adecuadamente el tallo femoral, como se puede observar ahí. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué es la posición del trocánter mayor? Porque si ustedes colocan la raspa en su posición normal, el trocánter mayor, como tiene la anteversión, probablemente quede muy atrás. Entonces, cuando va a reducirse la cadera, el trocánter mayor está desalineado. Si el trocánter mayor está desalineado, lo que ustedes tienen que hacer es un slide trocantérico, que es una cosa muy simple, colocan el trocánter mayor en su posición normal y tienen la intervención del componente femoral y el aparato aductor, los dos alineados. Con esa simpleza ustedes pueden perfectamente reducir la incidencia de luxación. Acá tienen también, ¿sí?, como se observa, cómo hay que colocar el componente femoral de acuerdo, como yo les explicaba, con la adecuada posición de la raspa. Ahí ven la posición del componente femoral y cómo quedó perfectamente, en este caso es una prótesis de Wagner, cómo queda perfectamente colocada. Y cuando ustedes tienen deformidades mayores, como tiene en este caso en particular, a este paciente le habían hecho una osteotomía de Chiari, le habían hecho una osteotomía femoral, y fíjense en la desalineación que tiene el fémur distal. Eso, desgraciadamente, no puede resolverse muchas veces con un tallo corto, y entonces, cuando no puede resolverse por la posición proximal del tallo corto, están obligados a hacer una osteotomía de dirección y colocar una prótesis trimodular para poder, de alguna manera, compensar la deformidad. En síntesis, tienen que hacer un adecuado planeamiento preoperatorio, pensar en la anatomía, pensar en la cirugía y van a tener buenos resultados en la displasia de cadera. Muchísimas gracias.